Bienvenido, doctor Lenis. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Gracias, doctora Roxana. Y muchas gracias a ustedes, la doctora Isabela Cassetti y la doctora Andrea González. Quiero decirles que es un honor tener la oportunidad de estar en presentaciones de Colombia, en un auditorio tan selecto de personas dedicadas al trabajo en infecciones y sobre todo, especialmente la medicina de VIH. Bueno, después de la excelente charla sobre la evolución de los antirretrovirales en Latinoamérica del doctor Ernesto Martínez y los desafíos que plantean todas las nuevas terapias a las que se ha referido el doctor Alfani, tengo un desafío muy grande con ustedes en estos 24 minutos y 20 segundos que nos quedan, que es resumir 3 días de ciencia del CROI en 25 minutos. Voy a traerles unos aspectos importantes que yo consideré, seguramente hay muchos más, se pasarán muchísimos, pero quiero como hacer referencia a lo que a mí me pareció bonito para traerles esta mañana. Lo hice en forma de preguntas y respuestas, esto está dividido en unos... ok, correcto. Lo dividí en estos 6 temas, muy cortico, dos aspectos en cada tema porque tenemos muy poco tiempo. El primero, el cambio de tratamientos o switch en pacientes suprimidos. Con respecto a este tema de cambio de tratamientos o switch de tratamientos suprimidos en pacientes suprimidos, ya el doctor Alfani hizo referencia al estudio SOLAR, que es el cambio aleatorio de pacientes que están tomando Bictegravir, tenofovir, alafenamida, emtricitabina versus cabotegravir, rilpivirina de larga duración. Este estudio, pues básicamente la pregunta que creo que responde es esta. El Bictegravir, tenofovir, alafenamida, emtricitabina versus cambiar a cabotegravir, rilpivirina cada 2 meses es no inferior. Y bueno, del diseño del estudio ya el doctor Alfani se hizo una referencia bastante grande. Yo se los voy a mostrar solo esquematizado un poquitico acá en esta diapositiva. Ustedes ven allí, en la línea azul están los pacientes que recibieron Bictegravir, Biktarvy, y en la otra los que recibieron cabotegravir, rilpivirina, unos con una inducción inicial oral y luego pasaron a las inyecciones y otros que arrancaron con las inyecciones de una vez. Y pues la tabla de características es esta, no creo que valga la pena detenernos mucho allí para mostrarles que es más o menos una población muy similar. Pero es muy importante saber que esta gente que participa en este estudio consideró muy importante el desafío psicosocial que relacionaba el tomar la terapia oral con la enfermedad, es decir, el tener que tomar una pastilla todos los días, ¿qué representa para el paciente? ¿Qué hace que el paciente tenga que alejarse de donde está en una reunión para ir a tomar una tableta, ocultar las tabletas a su pareja, a su familia, y esa importancia que tiene el hecho de la confidencialidad de la información que se devela muchísimo en los pacientes que tienen estas circunstancias y se podría solucionar con las terapias inyectadas? Pues el hallazgo principal aquí, como ustedes saben que lo que el estudio evaluó fue pacientes que no estuvieran con cargas virales por debajo de 50 copias, como ven ahí fue muy similar, se lo marqué en azul para que lo contemplen con facilidad. Y en una gráfica acá más clarito, en los pacientes, el control virológico, tanto en los pacientes con el cabotegravir inyectable comparados con los de Bictegravir, pues ven que no hay diferencia, la falta de respuesta estuvo por debajo del 1% en ambos grupos. Finalmente, la respuesta a la pregunta de inferioridad sería que al mes 12, 11 o 12 aproximadamente, que fue cuando fue el corte, el cabotegravir inyectado cada 2 meses es no inferior a continuar con Bictegravir, tenofovir, alafenamida, emtricitabina. Y una ventaja que mostró esta terapia inyectable es que la satisfacción con el tratamiento fue mejor en la medida en lo que les dije al principio, y es que muchos de estos pacientes tenían como un punto importante en su vida el hecho de que la pastilla, tomar todos los días una tableta, les estaba alejando de la vida social, los estaba comprometiendo la confidencialidad de la información. Algo importante aquí en el SOLAR que se pudo responder parcialmente es si el aumento de peso asociado a la terapia antirretroviral es reversible o no, o fue reversible o no. Miren ustedes que en los dos grupos, ahí se los puse en negrilla, el grupo inyectable versus el grupo de Biktarvy, las diferencias de peso entre un grupo y otro no fue mayor. De manera que yo creo que uno puede concluir que es poco probable que el cambio de Biktarvy
a cabotegravir rilpivirina inyectable, o sea, eliminar el bictegravir y el TAF, conduzca a una disminución de peso y mejoría metabólica. Y con respecto a la pregunta de si cambiar el TAF por tenofovir disoproxil, este otro estudio, que es un informe del estudio Advance, básicamente lo que se hizo fue cambiar pacientes que venían recibiendo tenofovir alafenamida dolu, tenofovir disoproxil con dolutegravir, cambiarlos a tenofovir disoproxil en lamivudina y dolutegravir. Yo creo que en esta gráfica se observa mucho más fácilmente. Mírenlo allí en la línea roja, pacientes que estaban con TAF FTC dolu y fueron cambiados a tenofovir disoproxil, lamivudina y dolutegravir. En la línea verde, los que tenían tenofovir entecitabina con dolutegravir, y en una línea que se ve café allí, eran pacientes que estaban con triconjugado de tenofovir entecitabina y efavirenz. Y vean lo que pasó en la barra amarilla, cuando los pacientes fueron cambiados a tenofovir entecitabina, lamivudina y dolutegravir. Los pacientes que estaban tomando TAF con entecitabina y dolu, mujeres a la izquierda y hombres en la gráfica de la derecha, muestran una disminución del peso notorio. Entonces, las conclusiones aquí podrían ser que básicamente en las mujeres sí hubo una pérdida de peso significativa y una reducción concurrente en los lípidos, glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, pero en la lineecita café que les acabo de mostrar abajo, los pacientes que estaban tomando el triconjugado habitual, tenofovir entecitabina y efavirenz, hubo aumento de peso, pero ojo que ese aumento de peso estuvo acompañado de una mejoría metabólica. Mejoraron colesterol total, LDL, HDL y también mejoraron hemoglobina glicosilada. En esto de los switch de tratamiento, pues no vamos a detenernos mucho en doravirina y latravir porque el doctor Alfani también se refirió a este punto. Esa es una desventaja de ir de segundo en un tema. Ya veo al doctor Alfani riendo allí. Básicamente lo que quiero contarles es esto, y es que los estudios que se mostraron, y ojo con esto, de islatravir, algunos fueron con la dosis de 75 miligramos, de 0.75 miligramos, y ahí les anoté abajo que la dosis recomendada de islatravir hoy en día es 0.25. Sin embargo, este estudio que se hizo con la dosis de 0.75 miligramos, y es muy fácil, ahí se los resumí de la mejor manera, eran pacientes que estaban indetectables, con cargas virales por debajo de 50, más de 3 meses con Biktarvy, con bictegravir TAF, entecitabina y sin historia de falla. Unos se cambiaron a doravirina islatravir y otros continuaron. Y se evalúa en las casillitas naranjadas cuántas fallas hubo en un grupo o en el otro. Y el hallazgo básicamente fue este. Miren ustedes que en cuanto a falla virológica, acá arriba, por encima de 50 y por debajo de 50 copias fue igual, pero obviamente aparece algo que ya sabíamos, y es la pérdida de CD4, no solamente en CD4 acá, sino en linfocitos totales, que fue lo que hizo que los estudios de islatravir fuesen interrumpidos temporalmente. De manera que la conclusión de este estudio es muy simple, porque no iba más allá de la supresión virológica, es que el cambio a doravirina y islatravir con 0.75 miligramos, ojo, a semana 48, fue no inferior a continuar. El objetivo de este estudio no era evaluar qué pasaba con los CD4 ni con los linfocitos, de manera que eso lo contemplamos en otro que les voy a mostrar más adelante. El segundo tema, que es el uso de antirretrovirales inyectables en situaciones difíciles. Esta parte me pareció de cierta forma fascinante, porque cuando uno piensa en el uso de terapias inyectadas, piensa en facilitarle la vida al paciente, en mejorar la adherencia. Sin embargo, la pregunta que se hicieron los investigadores en este estudio es: ¿qué pasa si cogemos realmente pacientes difíciles, pacientes con problemas sociales muy complejos, y esta cosa sirve o no sirve? Y miren ustedes cómo, les voy a mostrar cómo estaban distribuidos los pacientes. Lo repito en rojo para que no tengan que leer tanta cosa. 66% no tenían vivienda estable. 31% eran homeless, no tenían hogar. 68% usaban sustancias. 45% tenían enfermedad mental grave. Y 76% estaban suprimidos, y el 60% de 57 estaban en falla, o por lo menos estaban virémicos. Uno toma esta población y dice: estos son pacientes que tienen una dificultad de adherencia ya desde que el paciente entra por la puerta del consultorio. Uno dice: este paciente va a ser un paciente difícil. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Pues miren ustedes que
La pregunta si la supresión virológica es buena o se puede hacer en estos pacientes de alguna manera es sí. Estos pacientes evolucionaron bastante bien. Incluso, aquí les voy a mostrar, en pacientes virémicos, ¿sí? En esta cohorte se observó una respuesta muy buena y la tasa de fracasos, claro, a un corto tiempo, eso no es un estudio muy largo, fue igual a la de otros estudios clínicos. Pacientes realmente complicados por su situación psicosocial y las situaciones de ambiente que hacían difícil. De modo que es una droga promisoria no solamente para el paciente juicioso que quiere algo más sencillo, sino quizá para estas poblaciones difíciles que viven en el abandono social o que no tienen vivienda fija. Estudios en pacientes naïf. Solamente voy a referirme rápidamente a un par de cosas acá porque no tenemos toda la mañana, solamente las siguientes 2 horas. Entonces, esta pregunta sobre la mortalidad es interesante porque es una pregunta que yo creo que más o menos cada 3 o 4 años en algún CROI se preguntan esto. ¿Qué está pasando con la mortalidad? Y miren cómo, si bien de 2012 al 2019 hay una disminución del 13 al 8.6 por 1000 personas año en la mortalidad, casi la mitad, aumenta el promedio de edad de los pacientes, las causas de muerte asociadas a muerte de estos pacientes siguen siendo más o menos las mismas. Esta gráfica que está un poquito enredada, miren solamente las flechas. Allá arriba está la edad. Miren que la edad no es una cosa que tenga un impacto o una importancia grande. El uso de drogas endovenosas, sí. Unos CD4 y una carga viral desfavorables, también. La diabetes, la enfermedad renal terminal. Y miren la diferencia entre hepatitis C no tratada versus hepatitis C curada. Ven cómo el avioncito se desvía más a la caída hacia la izquierda cuando la hepatitis está sin tratar que cuando está tratada. La enfermedad hepática terminal y el cigarrillo. La importancia de esto es que estamos viendo un listado de patologías que son prevenibles y siguen siendo asociadas a mortalidad. Los mismos predictores de toda la vida: carga, CD4, diabetes, enfermedad renal y hepática, sustancias inyectadas, hepatitis C no tratada y cigarrillo. En otro estudio de pacientes naïf responde una pregunta importante y es: ¿los inhibidores de integrasa aumentan o no el riesgo cardiovascular? Porque hay algunos estudios que han mostrado una asociación entre arrancar con inhibidores de integrasa y la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Y este estudio lo que hizo fue comparar una cosa con otra. En verde, los pacientes que arrancaron con inhibidores de integrasa, y en gris, los que arrancaron con otra terapia, y el momento en que se presentó algún evento cardiovascular, fuera infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o procedimientos cardiovasculares invasivos. ¿Qué se encontró acá? Vamos rápidamente aquí. Solamente miren la gráfica a la izquierda. La gráfica es sin ajuste y a la derecha está la gráfica que muestra ajustada por raza, grupo de riesgo, VIH, educación, NAIR de CD4, etcétera. Y ven ustedes que cuando se ajusta la información no se encontró una diferencia importante real en eventos cardiovasculares asociados a iniciar con inhibidores de integrasa comparados con iniciar con otros fármacos. Finalmente, en este punto, el efecto de islatravir sobre el recuento de CD4, ya les dije que la dosis recomendada ahora no es 0,75 sino 0,25, y una de las cosas pues que ha hecho esto fue que ha llegado a esta conclusión todos los estudios que se evaluaron cuando se interrumpieron los que iban avanzando en islatravir. Y lo que se presentó en el CROI, en este abstract, que es el 192, fue un resumen de estudios de todos los que están ahí mencionados, y pues rápidamente lo que concluimos es que la reducción de los linfocitos con islatravir es dosis dependiente y su magnitud depende de la exposición. De manera que la recomendación hoy en día es 0.25 miligramos de islatravir y con eso se obtienen resultados similares a la dosis de 75 en cuanto a control virológico, pero no se observa la pérdida de linfocitos CD4 totales ni de CD4. En cuanto a mortalidad e inflamación, hay información interesante encontré esto que me gustó para mostrarles a ustedes sobre las muertes por cáncer no asociado. Todas las debidas a cáncer se consideraron como muertes no asociadas a VIH, cáncer no asociado a VIH, todas las muertes asociadas a cáncer, excepto neoplasias definitorias de SIDA, sarcoma de Kaposi, ciertos tipos de linfoma no Hodgkin y el cáncer del cuello uterino, básicamente estos. ¿Y qué se observó? Pues que la mortalidad
fue mayor de todas maneras que la población general, principalmente de edades más tempranas, y que otra vez tabaquismo, coinfección por hepatitis virales e inmunosupresión aumentaron de forma independiente el riesgo de mortalidad. Y otra pregunta sobre la obesidad. Si el paciente con VIH obeso versus el paciente sin VIH obeso, ¿será que la obesidad es un factor que aumenta por sí solo el riesgo o la inflamación y por ende el riesgo cardiovascular y envejecimiento a largo plazo? En este póster, que fue el 253, este estudio sugiere que la inflamación en personas con VIH obesas no se acentúa en comparación con las personas sin VIH obesas. O sea, parece que la obesidad es mala en ambos casos, con VIH o sin VIH, pero no parece que fuera un factor que en VIH sea mucho peor que en condiciones generales. Yo creo que Doxy-PEP es una de las cosas más revolucionarias que se han mostrado en el CROI del año pasado y en este. Yo trabajé solamente 3 estudios para este punto. Y el primero, el Doxy, recuérdenlo así, Doxy-VAC, porque no fue solamente doxiciclina post relaciones sexuales sin protección. Estos son pacientes que estaban en PrEP para VIH, entonces les permitieron tomar una sola dosis de doxiciclina de 200 miligramos en las siguientes 72 horas de la relación sexual sin protección. En la primera les dieron doxiciclina y además fueron vacunados. En la segunda solo fue una evaluación de doxiprep que se hizo a los pacientes que se infectaron para ver si había resistencia, y la tercera evaluó la eficacia de la estrategia en mujeres. La primera, el estudio Doxy-VAC, el ANRS 174, ven ustedes, ahí está, se les dio 72 horas la doxiciclina y la vacuna de meningococo B. El hallazgo básicamente fue que eso sirve, y el segundo hallazgo es que la vacuna de meningococo también redujo la incidencia de Neisseria gonorrea. El segundo estudio, que es el que evaluó la resistencia, porque es que es una pregunta que uno se hace, esta cosa es una estrategia que sirve, yo le doy a un paciente doxiciclina y no se infecta con gonorrea, disminuye el riesgo de sífilis, todo esto, pero ¿y la resistencia bacteriana qué pasa? Bueno, hicieron unos cultivos, etcétera, vamos rápido con esto, y el hallazgo fue que no hubo aumento marcado en la resistencia a la doxiciclina en 3 bacterias claves, incluyendo la gonorrea, el estafilococo aureus. Y una conclusión importante y que hay que subrayar acá es esta, que es que redujimos 60%, más de 60% de las ITS, y esto pues en una balanza de riesgo-beneficio está a favor de la estrategia, porque por un lado prevengo las infecciones de transmisión sexual con un aumento muy leve o casi despreciable del riesgo de generar bacterias resistentes en estos casos. Y el único estudio, digamos, que no mostró los resultados que esperábamos fue el de mujeres cis. Pero no quiero que quede como conclusión esto, porque en realidad hay cosas para evaluar más adelante seguramente. En ese estudio se evaluó 449 mujeres cisgénero, 97% completaron las visitas de seguimiento, y pues fue el mismo estudio, los 200 miligramos a las 72 horas de las relaciones sin protección, etcétera. Y lo que se observó es que hubo unas infecciones de transmisión sexual incidentes en 109 visitas, 85 con clamidia, más 31 con gonorrea, y están incluidos 8 que tuvieron ambas infecciones, clamidia y gonorrea, y una infección por treponema pallidum. De manera que lo que puede concluir este estudio, por lo menos por ahora, es que en mujeres jóvenes, cisgénero, con alta prevalencia de incidencia de ITS, el uso de la profilaxis con doxi post-exposición no redujo las ITS incidentes. Algo que hay que considerar está abajo, y es las diferencias de concentración de los fármacos en los tejidos vaginal, cervical, todas estas cosas que ustedes están leyendo en los 2 últimos renglones, las plantearon los investigadores como una posible explicación para este hallazgo. Bueno, y en solo 5 minutos, algo que nos queda en algo muy interesante, y fue esto de los tratamientos de segunda línea. Yo les muestro esta lista de cosas que les voy a mostrar acá, básicamente para recordarles que existen 8 estudios
que muestran la actividad de usar solo una nueva droga con reciclaje de inhibidores de transcriptasa nucleósidos, el Ernest, el Second Line, el Odin, el Downing, el Nadia semana 48, el Nadia semana 96, el Select, el Tuleide y el Vicen, que son estudios que fueron presentados en los CROIs anteriores hasta el 2022. Pero con esta tabla que he venido construyendo a lo largo del tiempo, algunos de ustedes la tienen porque la he compartido y ahí está disponible, la estamos actualizando día a día. Vemos cómo la información no solamente muestra que reciclar los medicamentos nucleósidos que están fallando sirve, sino que parece que entre peor esté el paciente, esta es una estrategia que resulta más eficaz. Pues el estudio Vicen lo habían mostrado ya el año pasado en el CROI, pero este año respondió no solamente la primera pregunta, que es si es mejor tenofovir en tricitabina o TAF en tricitabina versus sidobovina lamivudina, sino una segunda pregunta, y es si el paciente que llega a la consulta llega con una mutación 65R, eso va a tener un impacto en el resultado de esta estrategia de reciclaje al rescatar el paciente. Y bueno, el estudio es un poquito engorroso, porque son dos brazos, uno que se consideró pacientes controlados, estos, que tenían menos de 1000 copias, estamos hablando de África, por eso estos márgenes, y los que se consideraron en falla eran pacientes que tenían más de 1000 copias. Vamos a mirar solamente los de más de 1000 copias que eran las fallas. ¿Y qué pasó? Básicamente el hallazgo es que si bien los resultados se ve una diferencia muy clara en los que fueron rescatados entre atazanavir versus lopinavir, donde lopinavir se desempeñó un poquito mejor, ¿sí? Pero definitivamente, si ustedes miran, las dos columnas de la derecha son las de los pacientes en falla. Ustedes miran estas dos columnas que son las de dolutegravir, miren los resultados de control virológico 82 y 88 versus sidobovina lamivudina con inhibidores de proteasa en las dos columnas de la derecha. Este año, ¿qué fue lo que mostraron de nuevo en el CROI? Básicamente esto, que los pacientes tenían 92% mutaciones en los nucleósidos y 64% de ellos tenían mutación 65R. A pesar de lo cual, los resultados fueron muy buenos. Y lo que se encontró de nuevo, y miren la conclusión acá en azul, es que en los que tenían mutaciones en los nucleósidos, los que fueron rescatados con tenofovir disoproxil o tenofovir alafenamida con lamivudina, fue más probable la supresión viral comparado con los que se cambiaron a sidobovina lamivudina. Y la otra cosa muy importante y clave aquí es esta, y es que miren que a pesar de la presencia de la mutación 65R, la respuesta fue muy buena. De manera que la 65R, que nos ha generado tanto temor en los últimos años, pues va perfilándose como algo que no deberíamos temer tanto. La tabla entonces se aumenta acá con los hallazgos del Vicen en la última publicación, semana 96, y hasta aquí les dejo esta afirmación. Y les puse el sombrerito allá arriba a la derecha, el símbolo de este encuentro. 8 estudios demuestran actividad de usar solo una nueva droga reciclando nucleósidos. Y no son 8, son 9, porque hay otro estudio que en este momento se me escapa, que fue presentado también en CROI, bueno, no me acuerdo, de pronto me recuerdo, son 9 en todo caso, hablamos de 9 estudios, ya no son solamente 8. Que nos aumentan esta afirmación que reciclar sirve, pero ninguno ha demostrado que meter 2 medicamentos nuevos en el rescate sea útil, ¿sí? Lo que respondió este estudio, que es el último que les voy a mostrar, el D2EFT, que básicamente lo que midió fue la eficacia de la estrategia normal, que es poner 2 medicamentos nuevos. Tengo un paciente de primera falla y le pongo dolutegravir con darunavir, que son medicamentos que el paciente nunca ha tomado. ¿Y qué pasa con eso versus reciclar? ¿Cuál es el resultado de esa estrategia? Voy a mostrarles el gráfico. Aquí está el estudio. Como fue planteado, fue así: 2 grupitos, unos de estándar de cuidado, OMS, el paciente está en falla, entonces le pongo 2 medicamentos, darunavir, ritonavir, 2 nucleósidos, pero que no tengan, pero que tengan seleccionados por genotipo, perdón. Y en la azul le pongo dolutegravir, darunarrito, no requiero genotipo porque le estoy dando 2 medicamentos al paciente que nunca ha tomado. Y más adelante, un poco tiempo después, con los hallazgos de todos estos estudios nuevos, se adicionó este tercer brazo, que son los pacientes de reciclaje. Y ahí está la pregunta que tengo para hacerles. Si consideramos que el estándar de cuidado fue 100%,
¿cuánto más sirve reciclar, que está en verde abajo, o cuánto más sirve poner más bien 2 medicamentos completamente nuevos? ¿Cuánto más fue útil esa estrategia? Pues les cuento que los resultados pues, fueron los esperados, porque ambas estrategias fueron mejores. Una, 8.6%, y la otra, 6.7% mejor que la estrategia recomendada por estándar. Sin embargo, cuando ya vamos a hacer la comparación, y con esto termino, les hice este dibujo bien complicado para que se lo lleven para la casa. Pero miren, lo van a entender. En amarillo está el estándar de cuidado. Esto es lo que se hace, ¿sí? Aquí son 2 fármacos nuevos, ¿sí? Y en la segunda fase del estudio, aquí en verdecito, está el reciclaje. Definitivamente, poner 2 fármacos nuevos o reciclar resultó mejor que la estrategia recomendada por OMS. Es el momento quizá de revisar esto. Pero miren ustedes que sí hubo una diferencia importante entre poner 2 fármacos nuevos y reciclar. Entonces, ¿es mejor reciclar que la estrategia? Sí. ¿Es mejor poner 2 fármacos nuevos que la estrategia recomendada? Sí. Pero de las dos, ¿cuál es mejor? Si miramos CD4, incluso en CD4 fue mejor. Miren la estrategia de reciclar en azul y la estrategia de poner 2 fármacos nuevos en verde comparado con el estándar de cuidado en naranja abajo. Sí fueron mejores, pero incluso en conteos de CD4 la estrategia de poner 2 fármacos nuevos fue mejor. Con lo que yo creo que la respuesta a esta pregunta es que cambiar a dolutegravir darunarrito, o sea, 2 fármacos nuevos, o dolutegravir más reciclar, fue no inferior comparado con el estándar, pero 2 fármacos nuevos logró superioridad por lo menos en control virológico. Eso es muy interesante. Y cambiaría esa afirmación que les puse al principio. Ya no son 8, sino 9 estudios que demuestran la actividad de usar solo una nueva droga y reciclar los nucleósidos, pero se ha demostrado en este momento que posiblemente 2 fármacos o 2 medicamentos de 2 clases nuevas sea una estrategia que resulte superior. Muchísimas gracias.